Vale, ahora sí, perdonad. Buenos días, ¿cómo estáis? ¿Bien? Pues mira, en su carta, Pablo ya ha mencionado varios aspectos, varias cosas que contribuyeron al crecimiento espiritual de la iglesia de Filipos y también están contribuyendo a nuestro crecimiento espiritual. Y puede ser que pudiéramos pensar que no hay nada más que decir, pero la verdad es que sí, y todavía hay más. Hoy avanzamos ya al capítulo 3 y Pablo principalmente le da a los filipenses 3 indicaciones, 3 recomendaciones o 3 instrucciones, dependiendo de cómo quieras mirarlo. Y yo te la resumo de esta manera. Mantened el gozo, guardaos de los malos obreros y conoced a Cristo. Lo que primero nos encontramos es una frase que ya hemos leído incluso en otros escritos de Pablo y dice así el versículo 1, resta, por lo demás, hermanos, gócense en el Señor, gozaos en el Señor. Y es posible que para nosotros suena un tanto repetitivo, pues también seguramente lo fue para los filipenses, porque Pablo menciona que para él no representa ningún problema el volverles a decir lo mismo. Es decir, que ya ha de haber algunas conversaciones respecto al tema. No sé si alguna vez te ha pasado que un día te encuentras a alguien y te dice una cosa. Otro día te encuentras a la misma persona y te dice lo mismo. Te encuentras otra vez otro día y la persona te dice lo mismo. Te escribe por WhatsApp para decirte lo mismo. Y tú como pesado, para allá. ¿Te ha pasado? Bueno, si a ti no, a mí sí me ha pasado, ¿vale? Pero no con vosotros, que en mi trabajo me pasa, ¿vale? Pues los filipenses se sentían igual. Me los imagino leyendo la carta recién recibida de su amado hermano Pablo. Y de pronto, otra vez con que mantengamos el gozo. Pues, ¿qué se trae con el gozo? Y Pablo le reitera, les escribo lo mismo porque para vosotros es seguro. ¿A qué tipo de seguridad? Pues mira, Pablo le da valor a que recordemos lo que ya sabemos acerca de Dios, a que recordemos lo que ya sabemos de la vida cristiana, porque es seguro para nosotros recordar constantemente lo básico de la vida cristiana. Y Nelson ya nos hablaba hace un par de semanas de esta idea, que el Evangelio no solamente son buenas noticias para la salvación, sino que son buenas noticias para la vida, para el día a día. Y al pasar muchos años en el Evangelio, resulta un poco tentador creer que solamente necesitamos seguir aprendiendo cosas. Sin embargo, el recordar lo que ya hemos aprendido también juega un papel importante, porque recordar a Jesús nos mantiene seguros en Él. Recordar quién es Jesús, recordar las palabras de Jesús nos hace estar seguros en Él. Somos olvidadizos, somos despistados. No por nada Jesús nos considera como ovejas, un animal que no puede cuidarse por sí mismo, que es despistado. Por lo que la idea inicial es que recordar a Cristo mantiene segura nuestra fe. Recordar a Cristo mantiene seguro nuestro gozo. Y es por eso que Pablo insiste tanto en el gozo. Gozaos en el Señor. Mantened el gozo pase lo que pase. Gozaos porque Dios os ama. Gozaos porque el Señor provee. Gozaos porque el Señor está con vosotros. Gozaos porque hoy disfrutáis de la salvación. Gózate porque Jesús está hoy contigo. Mantened el gozo a pesar de las circunstancias. La vida en ese entonces era igual o peor que ahora. Hay muchos aspectos de nuestra vida cotidiana que son mucho más cómodos que en aquel entonces. Y los cristianos de esa época aprendieron a vivir gozosos por causa de Cristo a pesar de las dificultades y las incomodidades. Ahora seguimos experimentando dificultades, seguimos experimentando incomodidades de otra manera, pero las seguimos atravesando. Entonces, seguimos siendo animados a considerar ese mismo principio. Gozaos en el Señor. Sé gozoso. Mantened el gozo por causa de Cristo, la razón de toda alegría y toda plenitud. Pregúntale a tu vecino, ¿y tú? ¿Hoy estás gozoso? ¿Estás gozosa hoy? Seguido a esto,
Pablo da un giro inesperado y le da a los filipenses la segunda instrucción: que se guarden, se cuiden o se protejan de un colectivo que Pablo describe como perros, malos obreros y mutiladores del cuerpo. Vaya grupito. ¿Serán peligrosos? Pues, ¿de quién se tenían que cuidar los filipenses? ¿De quiénes nos tenemos que cuidar? Pues mira, Pablo se refería a un colectivo de personas que podemos denominar como judaizantes, es decir, judíos que se habían convertido al cristianismo, que habían creído en Cristo, pero insistían en que los gentiles debían seguir cumpliendo las leyes judías del Antiguo Testamento, como lo era la circuncisión. Es decir, que predicaban a la gente que eran salvos creyendo en Jesús, pero a la vez tenían que seguir cumpliendo ciertos requisitos, como lo era el que te acabo de mencionar. Esto para ser salvos y para ser parte del pueblo de Dios. Lo cual es una concepción errónea de lo que es el Evangelio. Porque el Evangelio se basa en el amor y en la gracia, y no en el cumplimiento de algún requisito. Y esto causaba daño en la comunidad de Filipos porque afectaba tanto a los nuevos creyentes, porque adoptaban un evangelio alterado, pero también causaba polémicas, creaban tensiones entre los ya establecidos en la fe por la confusión. Y Pablo los califica como malos obreros. Obrero es aquel que trabaja. Eran personas activas, eran participantes activos de la fe. Pero Pablo añade el sustantivo de malos. Y no porque actuaran con malicia, sino que dedicaban tiempo, dedicaban esfuerzo a compartir el evangelio, pero lo hacían de una manera distorsionada, de una manera equivocada. Y a mi parecer, creo que hoy los cristianos también estamos expuestos, lo seguimos experimentando, cuando adoptamos ideas o criterios que alteran el mensaje de Cristo. Y cualquier idea equivocada del evangelio de Cristo lastima a las personas. Cualquier idea desviada del evangelio de Cristo causa divisiones y causa polémicas. Por lo que considero que es algo importante que seamos conscientes y que nuestro obrar, nuestro hablar, nuestro mover sea respaldado siempre en la esencia del mensaje de Dios, el amor y la salvación que son dados por gracia. Esto lleva a una de las principales luchas que este sector judío atravesaba. Este sector enfrentaba la lucha de orgullo espiritual. Es decir, que se sentían orgullosos de su espiritualidad, de lo que habían conseguido en su área espiritual. Porque claro, durante mucho tiempo de su vida habían dedicado esfuerzo, habían dedicado tiempo para cumplir todas las leyes. Y no podían aceptar el hecho de que todo ese esfuerzo no valía para absolutamente nada. Que no, todo ese esfuerzo no les acercaba, aunque fuera 1 milímetro, a la salvación. Y de ahí surge la crítica de Pablo, de que miraban el evangelio dependiente de las obras y de las señales externas de obediencia. Por eso continúa argumentando: guardaos de esos que circuncidan, que mutilan el cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión. Dicho con otras palabras, protegeos de aquellos que buscan solamente los cambios externos, porque vosotros ya habéis sido cambiados en el interior. El rito de la circuncisión se remonta hasta Génesis 17, cuando Dios hace un pacto con Abraham. Un pacto de entrega, un pacto de fidelidad de Abraham hacia el Señor, y el Señor le promete que será padre de muchos, que será padre de una nación. Es una promesa, y ese pacto duraría de generación en generación. Y la circuncisión entonces fue dada como una señal externa de ese pacto. Una señal externa que distinguía al pueblo de Dios de entre los otros pueblos. Y se trataba de un pacto expresado en una señal externa, pero que realmente apuntaba a una circuncisión del corazón, a un cambio interno. Y Pablo menciona que ya no es necesario, ya no necesitamos una circuncisión externa, porque a través de Cristo es que ya hemos sido circuncidados. Es decir, que creyendo en lo que Él ha hecho, es que somos parte
de nuevo pacto. En ese pacto experimentamos la verdadera circuncisión de nuestro corazón por el Espíritu Santo. Y ya no confiamos en lo que nosotros podamos quitarnos del cuerpo, o ya tampoco confiamos en lo que nosotros creemos que podemos quitarnos del alma, sino que confiamos en lo que verdaderamente Jesús cortó en la cruz. Y por eso es que participamos de la gloria de Cristo, porque ya no se trata de un pacto de carne, ya no se trata de un pacto de humanidad, sino de un pacto de espíritu, que hace nacer en nosotros el amar a Dios y el ser de su pueblo. Pablo apunta que vivir en el Evangelio no es una vida de perspectiva humana. Por eso enfatiza tanto el no tener confianza en nuestra carne. Es decir, en no vivir nuestra vida regidos por nuestro razonamiento humano, por nuestras convicciones humanas, por nuestros deseos humanos, como lo creían los judíos, por lo que hemos logrado, por lo que hemos conseguido. Pero si se trata de jugar ese juego, Pablo decide también meterse. Y si vamos a usar ese criterio, pues Pablo, en los siguientes 2 versículos, enlista ciertas cualidades y atributos del mismo, de sus logros, que ya verás que es bastante impresionada y que bajo la perspectiva humana, pues tendría una posición muy elevada. Mira, te leo los versículos 4 a 6. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Es decir, si se trata de presumir, yo también puedo presumir, ¿vale? Si alguno parece que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, cuanto a la ley, fariseo, cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia, que es en la ley, irreprensible. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente, Pablo está diciendo, mira, que yo soy hebreo de nacimiento, soy de raza pura hebrea, soy descendiente de Benjamín, soy descendiente del rey Saúl, que como dato te dejo que las tribus de Judá y de Benjamín fueron las únicas que volvieron del cautiverio en Babilonia. Entonces, para un judío, eso era una herencia muy valiosa. Luego dice, mira, pues fui miembro de la élite religiosa, fui fariseo, me sé la ley de memoria, la he cumplido cada palabra, cada punto de la ley la he cumplido. Ninguno de vosotros podéis acusarme de qué pecado, porque he cumplido todo. Ya te digo yo, que si esto se tratase de un currículum para el puesto de director ejecutivo del reino del cielo, tú y yo ni siquiera podríamos competir por el puesto. Y a primera vista parece que Pablo está haciendo un alarde de sus propios logros. Y bueno, tiene un poco de sentido. ¿Quién no se sentiría orgulloso de lo que ha logrado? Si hubo esfuerzo de por medio, si hubo dedicación, si hubo años, tiempo invertidos en esos logros. Bajo la perspectiva humana, todos esos logros y atributos tienen valor, son significativos. Pero la siguiente frase contraargumenta absolutamente esta idea. Pero las cosas que para mí eran ganancias, que valían, las he considerado pérdidas por amor de Cristo. Pablo tenía de qué sentirse orgulloso. Había logrado muchas cosas que cualquiera de nosotros anhelamos. Títulos, posesiones, herencias, éxitos, logros. Sin embargo, fue su encuentro con Cristo que le hizo dar un giro a su vida y entender que nada de lo que tenía, que nada de lo que le había sido heredado, que nada de lo que había logrado le servía de absolutamente nada para estar cerca de Jesús. Y su conversión a la fe no se debió por las obras, no se debió por lo que había logrado, no se debió por lo que hizo o no hizo, sino que fue por la gracia. Y lo que está detrás de esto es que los títulos y las posiciones, tanto dentro como fuera de la iglesia, los logros, los éxitos personales, las herencias, lo que tienes, no satisfacen el corazón de Dios, ni nos hacen quedar bien con Él. Pablo usa su ejemplo personal para llevarnos a la reflexión de que vivir en el Evangelio no se trata de qué tenemos ni qué logramos, sino de quiénes somos por Cristo. Y que en esa nueva identidad
lo que tuve, lo que fui, lo que logré, no me salvará ni me acercará a Jesús. Y considero que el punto de tropiezo es el mismo tanto para el creyente como para el no creyente, porque incluso como cristianos también caemos en que las obras, en lo que hacemos, son la base de nuestra fe. Y eso nos aparta de nuestra relación con Jesús. Pero al intentar comprender todo esto, surgió en mi cabeza una pregunta. ¿Por qué es que debo renunciar a mis logros personales? ¿Por qué debo renunciar a mis éxitos si mi trabajo me ha costado? Si he invertido mi vida, años en lograr estas cosas, lo que tengo. La respuesta, por amor de Cristo. Por amor hacia Cristo, es que hacemos a un lado todo y deja de importarnos lo que este mundo considera como valioso. Al encontrarse con Jesús, Pablo hace un análisis hacia adentro suyo, hace una comparación de su vida sin Jesús y su vida con Jesús ahora, que tampoco era una vida muy guay. Sin embargo, él llegó a la conclusión de que no había nada mejor que haber conocido a Cristo, que no había nada mejor que servirle a Cristo, que derramar su vida por Cristo. Se dio cuenta de que nada de lo que había logrado, nada de lo que tenía, era tan valioso como conocerlo. Y él lo dice en el versículo 8, a decir verdad, incluso estimo todo como pérdida, por el privilegio, por la excelencia, por el inminente conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Cuando tú conoces a Cristo, todo lo demás en tu vida pasa a segundo plano. Y el motivo, la razón, continúa siendo su amor. Es en respuesta del amor que recibes de Jesús que te lleva a que todo lo demás de tu vida pase a segundo plano. La renuncia a sueños, la renuncia a logros, la renuncia a éxitos, es una decisión que se hace por amor. Como en la vida matrimonial y en la vida familiar. Como esposo, renuncias a cosas por amor hacia tu esposa. Como esposa, renuncias a cosas por amor a tu esposo. Como padre o madre, renuncias a cosas por amor hacia tus hijos. Pues por amor a Jesús es que renunciamos a cosas. Renunciamos a cosas porque consideramos como una enorme ganancia el tenerlo. Renunciamos a cosas porque consideramos una enorme ganancia el disfrutarlo, el amarlo. Consideramos todo como basura comparado a conocerlo. Y conocer a Cristo, pienso que es el punto central de nuestra fe. Y que nuestra meta como seguidores de Jesús, como discípulos, es conocer a Cristo, es disfrutar a Cristo y ser como Cristo. Porque conocer a Jesús es conocer al Padre. Conocer a Cristo es buscarlo de Cristo. Conocer a Jesús es buscarlo del Espíritu y no lo de la carne. Y en cuanto a la palabra conocer, mira que en nuestro vocabulario existe una relación entre el saber y el conocimiento. Entendemos que el conocimiento es saber cosas, es aprender cosas. Y de hecho, pasamos varios años de nuestra vida yendo al colegio, al instituto, al bachiller, a la universidad, dependiendo de tu caso, para adquirir conocimiento. Y en ocasiones confundimos el saber con el conocer. Si lo extrapolamos a la fe, en ocasiones confundimos el saber de Jesús con conocer a Jesús. Pero no es lo mismo. Es muy diferente saber cosas de alguien que conocer a ese alguien. Cuando Pablo habla de que tiene conocimiento de Cristo, en la versión original en el griego se usa una palabra que se traduce como gnosis. Y esta palabra se relaciona a un tipo de conocimiento que surge de una experiencia y de una relación directa. Pablo conoció a Jesús, tuvo una experiencia con él y continuó teniendo una relación directa con Jesús. Al mirar desde este punto de vista, no pude evitar preguntarme, y te animo a que tú te preguntes, si últimamente, en esta etapa de mi vida, he sabido cosas de Jesús o he conocido a Jesús.
podemos pasar años manteniendo contacto con alguien, sabiendo cosas de él, pero no conociéndole. Porque conocer a alguien es saber cómo piensa. Conocer a alguien es saber qué le gusta, qué no le gusta. Conocer a alguien es saber qué piensa, cuáles son sus reacciones respecto a ciertas circunstancias, cuál es su visión. Conocemos a la persona a través de una relación directa. Pues lo mismo aplica para Jesús. Podemos pasar años manteniendo una relación de saber, pero no de conocer. Porque no hemos mantenido experiencias de una relación directa. Ahora bien, ¿por qué resulta importante conocer a Cristo? ¿Por qué llegamos a este énfasis? Porque cuando conozco verdaderamente a Cristo, entiendo por qué todo lo demás que hay en mi vida es irrelevante. Cuando conozco verdaderamente a Cristo, entiendo el por qué debo derramar mi vida en otros. Cuando conozco verdaderamente a Cristo, entiendo por qué el morir resulta una ganancia. Cuando conozco verdaderamente a Cristo, entiendo el por qué todo lo que hay en mi vida sin Él no tiene sentido. Entiendo por qué debo amar lo que Él ama. Cuando conozco a Jesús, entiendo el por qué su misión es mi misión. El por qué deseo lo que Él desea. Por qué busco lo que Él busca. Entiendo el por qué de renunciar a sueños y logros. Y en caso opuesto, si no he conocido a Cristo verdaderamente, pues tal vez no conozco el Evangelio. Tal vez no conozco la entrega. Tal vez no conozco el propósito. Tal vez no conozco el servicio. No conozco la plenitud. No conozco el amor. No conozco el sacrificio. No conozco la gloria. Saber de Jesús no es suficiente. No es suficiente ni para mi salvación, ni tampoco para mi crecimiento espiritual. Es necesario ir más allá. Es necesario ir todavía más. Hay mucho por descubrir. Piensa en lo siguiente, que si creemos en un Dios infinito, si creemos en un Dios eterno, ¿por qué nos convencemos que lo hemos conocido o experimentado todo de Él? Dice la palabra que el Espíritu Santo nos ha revelado la figura de Cristo para conocer cómo es el Padre. Dios decidió quitar el misterio de su persona para que podamos conocerlo libremente a través de la imagen de Cristo. Porque es a través de Cristo que es posible conocer el amor, conocer toda la gracia, conocer toda la bondad, el poder y la gloria del Padre. Es por ello que nuestro corazón y nuestra alma no debe conformarse con una experiencia puntual conociendo a Cristo, como en el momento en el que decidimos creer en Él y nos convertimos, sino que necesitamos vivir en un constante anhelo y deseo de conocerlo todavía más. Es una necesidad salir de la zona de conformidad espiritual, de la zona de comodidad espiritual y buscar conocer constantemente a Cristo, buscarle más, amarlo más, mirarlo más, conocerlo más. El conocer a Cristo también conlleva un pequeño matiz. Si seguimos leyendo en los versículos 8 y 9, dice que conocer a Cristo lleva a ganarlo a Él. Y que el ganarlo conlleva a ser encontrado en Él. ¿Qué quiere decir esto? Pues mira, en el momento en el que tú crees en Jesús como tu Salvador, Jesús es tuyo. Cristo es tuyo, tienes a Cristo, le ganas. Pero en un sentido más profundo, el tener a Cristo te lleva a apropiarte de Cristo, a apropiarte de su vida. Su vida ahora es tuya, su misión es tu misión, su obra es tu obra. Lo que Él ama es lo que tú amas. Y en ese proceso te encuentras en Jesús. Y te encuentras en Jesús para que los demás encuentren a Jesús en ti. Es decir, que cuando tú te cruzas con alguien, si llegas a ese punto de que tú te encuentras con Jesús, las personas no se encontrarán contigo, sino que se encontrarán con Jesús, en un sentido espiritual. Ganar a Cristo, entonces, es encontrarte con Él para que otros lo encuentren a Él en ti. Y esa es la meta que perseguimos, el ser semejantes a Cristo en nuestro mover y nuestro obrar.
y un proceso que no acabará hasta que Él vuelva. Por lo tanto, lo hace una meta que no se alcanza con una única experiencia, sino con un progreso continuo de fe y conocimiento de Cristo. Por último, Pablo señala que somos capaces de conocer a Cristo gracias a la justicia del Espíritu y no la justicia de la humanidad. Esa justicia es la que nos permite ser salvos y es la que abre nuestros ojos y nuestro corazón para conocer a Cristo y conocer su gloria. Pero a la vez que participamos de la victoria de Cristo, que participamos de su gloria, también participamos de sus sufrimientos, participamos de sus padecimientos. Y este tema ya fue tocado por el mismo Pablo en esta misma carta, en los capítulos 1 y 2. Y esto me lleva a la idea final que quiero dejarte hoy. Yo no puedo conocer a Cristo, yo no puedo ser encontrado en Cristo, yo no puedo disfrutar de la victoria de la resurrección de Cristo sin mi crucifixión personal. No puedo conocer a Cristo si conocer a Cristo no representa para mí una ganancia. Pablo tenía cosas de qué sentirse orgulloso. Sin embargo, su anhelo y su ambición de conocer a Cristo lo llevó a considerar todo como basura, a considerar todo como que no servía para nada, porque lo valioso para él era derramarse en por y para Cristo. ¿Qué implica? ¿Qué conlleva para ti y para mí hoy conocer a Cristo? ¿Qué implica como iglesia conocer a Cristo? Pues implica considerar lo que no es Cristo como basura. Implica considerar lo que no es Cristo como algo que nos contamina y debemos desecharlo. Conlleva considerar que lo que no es Cristo es algo que nos impide crecer espiritualmente. Lo sumamente complicado de estas consideraciones es que debemos renunciar a éxitos, que debemos renunciar a sueños, debemos renunciar a posturas, debemos renunciar a deseos, que no necesariamente tienen que ser pecaminosos. Todos deseamos cosas. Deseo estabilidad, deseo una casa propia, deseo pasar tiempo con mi familia que vive en otra ciudad, que vive del otro lado del océano. Deseos, pero que si en este momento no encajan en por y para Cristo, se deja atrás. Entiendo que conocer a Cristo implica renunciar a heridas, implica renunciar a quejas, implica renunciar a orgullo, implica renunciar o dejar zonas de comodidad personal, implica dar la milla extra, implica reordenar prioridades, reordenar lo que es importante para ti. Verdaderamente, conocer a Cristo es sufrir por amor a Él. Y sufriendo por Él, encontrándonos en Él, derramándonos en Él, es que encontramos el verdadero gozo. Porque no hay gozo más grande que el darnos cuenta que ganar a Cristo es lo mejor que tenemos. No hay gozo más grande que darnos cuenta que el haber ganado a Cristo es lo que nos une. Que haber ganado a Cristo es lo que le da verdadero sentido a nuestra existencia. No hay mayor gozo que darnos cuenta que el haber ganado a Cristo es lo más valioso. No hay mayor gozo que darte cuenta que en medio de tu humillación, de tu sufrimiento, que en medio de tu renuncia al orgullo, de tu desgaste de servir a otros, de derramarte sobre otros, el nombre de Cristo es exaltado, es puesto en alto, Él es glorificado y Cristo es encontrado en ti. Y puedes ser consciente de todo esto, de lo que significa conocer a Cristo.
de lo que significa sufrir por Cristo, de lo que significa vivir para Cristo. Eres consciente porque le conoces profundamente. Sinceramente, creo que cada domingo es un espacio en el que nos encontramos con Cristo y que también es un espacio en donde el Espíritu Santo está y obra en nosotros. Por lo tanto, quiero hacerte una propuesta y quiero proponerte que tengamos un tiempo de oración. Un tiempo de oración comunitaria, un tiempo de ministración unos por otros. Hay muchas cosas que te he dicho y yo genuinamente espero que el Señor haya hablado a tu vida. Y me gustaría que este tiempo de oración estuviera centrado en algunas cosas que quiero decirte que he sentido en mi corazón durante esta semana. La primera es orar por sanidad de heridas causadas por un evangelio distorsionado, por un evangelio alterado, relacionados a abusos de autoridad, a personas de la iglesia que te han decepcionado, personas de la iglesia que te han usado, personas de la iglesia que sembraron personas equivocadas, alguna idea del evangelio dañina que te ha transgredido. Pero también puede ser que consideras que no conoces tanto a Cristo, que necesitas conocerlo más, que necesitas profundizar en su persona, que necesitas orar por un anhelo constante de conocer a Cristo. O tal vez necesitas sabiduría, necesitas convicción para dar el paso a renunciar a sueños, a renunciar a logros, a renunciar a pecados, a reordenar cosas en tu vida, en tu corazón, por amor a Cristo. O tal vez hay algo que te carga, te sientes cansado de la vida, te sientes agobiado, te sientes desmotivado y necesitas avivar ese gozo para mantenerlo, para continuar adelante, para continuar sirviendo a otros, para continuar siendo parte de lo que Jesús hace. Mi propuesta es que si hay algo que está cargando tu corazón hoy, de estas cosas o de cualquier otra, que sea un tiempo en el que si sientes que necesitas que alguien ore por ti, ahí donde estás sentado, simplemente levanta tu mano. Y quiero animar que los que estén cerca de quien tenga la mano levantada, se acerque, ponga su mano sobre esa persona y ore. Creo que no es necesario que especifiques el motivo por el cual quieres que ore. Mi propuesta es que dejemos, que permitamos que el Espíritu Santo ponga palabras en nuestro corazón para bendecir la vida de esa persona. Puedes orar de manera personal, puedes comenzar a orar de lo que hemos hablado hoy. Sin embargo, mi invitación es que podamos ministrar a otros, que podamos bendecir a otros a través de nuestras palabras y que sea el Espíritu Santo el que se mueva. Si te parece,